Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Vamos a estar hablando de unos pasajes muy conocidos de nosotros, ya que en verdad hay ciertos tiempos en el año que se traen tradicionalmente. Amén. Y es en Marcos capítulo 14, versículos 32 en adelante. Y es una historia muy bonita acerca del Getsemaní. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gloria sea el nombre del Señor. En nombre de gloria. Aleluya. Oramos Jesús. Y vamos a darle lectura hasta el número 42, del 32 al 42. Marcos 14. Gloria a Dios. Amén, exteriores, de impulsos internos, debilidades de la carne y placeres del mundo. Amén. ¿Qué está poniendo presión en ti como la piedra de molino para las olivas? Y yo sé que algunos entendemos, ¿verdad?, lo que estamos hablando, somos de campo y entendemos lo que hace un molino. Muele, le saca o hace harina el maíz o le saca el jugo a la china, gloria sea el nombre del Señor, a la naranja, como algunos países le dicen. Yo quiero decirte hoy que cualquiera sea la forma que se presente tu Getsemaní, puedes encontrar paz en el mismo medio de las piedras de molino. En ese centro tú puedes conseguir paz. Esto es algo que nos pasa a todos. Y si se te ha olvidado, amén, oye lo que tienes que hacer para que no se te olvide. Esta persona, amén, ¿cuánto a le gusta bregar mucho con internet y estas cosas? ¿A cuántos se le han perdido la clave? Que de cada vez tienen que estar buscando la clave. Pues yo le voy a dar una fórmula a usted para que usted nunca más se le olvide la clave de su computadora para entrar a su internet. Pues esta persona siempre se le olvidaba su clave privada para entrar a su computadora. A lo que finalmente él cambió su clave para incorrecta. De esa manera, cada vez que él ponía su clave incorrecta en su computadora, la computadora le recordaba: su clave es incorrecta. Si me entiende lo que le quiero decir. Amén, aleluya. Estamos, amén, en otra palabra, que cada vez que usted miraba allí y decía a la computadora su clave es incorrecta, y usted sabe que su clave es incorrecta. Estamos en unos pasajes donde Jesús está orando en el jardín de Getsemaní. Ahora, si tú piensas que esto fue una experiencia fácil, o como decimos en Puerto Rico, una brisa a la orilla del mar para Jesús, cambia tu clave porque estás incorrecto. Estás bien incorrecto. Creo que esta fue una batalla y creo que ha sido una de las batallas, amén, que más grandes de la historia que se ha desatado dentro de este globo, amén, terrestre. El tema de hoy es la batalla más importante del mundo, y yo creo fielmente que la batalla más importante del mundo se desató en el huerto de Getsemaní. En muchas guerras ha habido unas batallas decisivas que han cambiado el curso de la historia. Y le tengo una pequeña historia de algunas de ellas. En el año 732, los ejércitos musulmanes pasaron a través del estrecho de Gibraltar. Yo estuve allí, amén, personalmente, y crucé allá al otro lado, amén, que está en el mismo España, pero aquello pertenece a Inglaterra. Amén. Pues ahí se desató una gran batalla. Los ejércitos musulmanes en el año 732 entraron a ese lugar y capturaron a Portugal, España y parte de Francia. La meta era conquistar toda Europa, pero los ejércitos musulmanes fueron derrotados en la batalla de Tours, dirigida por Charles Martel. Si esa batalla, oye mi hermano, si esa batalla
no se hubiera ganado, probablemente todos fuéramos musulmanes en el día de hoy. La guerra por la independencia de Estados Unidos, de América. El general George Washington, atrapado por el comandante británico Charles Cornwallis en Yorktown. Este fue un encuentro decisivo, amén, que llevó a los británicos a rendirse. Si esta batalla no se hubiera ganado, todos probablemente estuviéramos bajo el mando de la reina de Inglaterra británica y estuviéramos hablando un inglés con acento. ¿Cuántos saben que los ingleses son los más malos que hablan el inglés en el mundo? Ellos no dicen que somos nosotros, ¿saben? Pero si esa batalla no se hubiese, si George Washington no lo hubiese detenido, hoy estuviéramos hablando ese tipo de inglés, amén, y estuviéramos bajo el mando de la reina. En Europa, el ejército de Napoleón, y muchos conocen estas historias ya, estaba barriendo el continente europeo, pero en el 1815, en la batalla de Waterloo, Lord Wellington tuvo éxito en derrotar a Napoleón. Si esta batalla no se hubiera tenido éxito, quizás estuviéramos hablando hoy día francés. No podemos olvidar D-Day. Esta sí la conocemos más. Amén. En junio 6 de 1944, cuando miles de las tropas aliadas invadieron Europa y comenzando la marcha hacia Berlín. Si esa invasión hubiera fallado, probablemente estuviéramos hoy hablando alemán y estuviéramos bajo el mando nazi. En cada guerra ha habido momentos cruciales que han cambiado el curso de la historia. Y quiero decirte que en la batalla por nuestros corazones, en la batalla por nuestras almas, la cual creo que fue la batalla más importante de todos los tiempos, se peleó en Getsemaní. El diablo, levantándose con todo lo que tenía, trató de destruir el camino de la cruz, pues él sabía lo que venía después de la cruz. Si Jesús no hubiera permanecido firme en la adversidad del Getsemaní, hoy no hubiera salvación. Hoy todos estuviéramos caminando al infierno sin fe y sin esperanza. Todos estuviéramos sirviendo al enemigo. Marcos 14, 32 al 42. Habla acerca del camino del aposento alto al jardín de Getsemaní. Y este era un camino corto, pero bien empinado. Jesús y sus discípulos descendieron del monte Getsemaní al valle que conocemos como el arroyo de Kidrón. El arroyo de Kidrón era estrecho al final del valle, pero nadie tomaba su agua. El historiador Josefo dice que muchas veces este arroyo corría rojo por causa de la sangre de los sacrificios sangrientos en el templo del monte que filtraban al arroyo. Jesús y sus discípulos cruzaron este arroyo y Cristo vio algo que le trajo la atención: la sangre de los sacrificios. Él sabía, gloria sea el nombre del Señor, su lugar. Caminaron unos 100 pies y a un sur vieron un surco de olivas que se regaba por todo el costado del monte de los olivos. Fue allí donde Jesús peleó por tu alma. Fue allí donde Jesús peleó por mi alma, hasta arrancárselas de las manos del enemigo. Yo quiero decirte, amén, que el camino a la cruz y morir en la cruz es parte de esto. Pero déjeme decirle, allí en Getsemaní, aleluya, donde estaba Jesús, gloria sea el nombre del Señor, peleando esta batalla, allí fue donde Jesús, amén, luchó, peleó, amén, una batalla, amén, para que hoy nosotros gozáramos salvación por la cruz del Calvario y lo que Él hizo en esa cruz. Gloria sea el Señor. 3 verdades quiero compartir, amén, hoy en cuanto a esta historia. Y una de ellas es que Jesús oró en el lugar donde las olivas eran molidas. La Biblia dice, ellos fueron a un lugar llamado Getsemaní. El nombre de este jardín viene de 2 palabras hebreas, Gad Sheman, que literalmente significa prensa de olivas. Allí había 2 palabras hebreas, allí había muchos árboles de oliva,
pero lo que tenía sentido de tener una prensa en ese lugar. Algo que creo que trajo, amén, a Jesús, la profecía del profeta Elías, cuando dijo, herido fue por nuestras rebeliones. Él, yo creo que vio aquel lugar, aquellas olivas y el proceso de esto, y él se vio pasando, amén, por el proceso que pasan las olivas cuando las meten, aleluya, en la prensa. Las olivas no se recogen a mano. Estas se recogen con una vara larga y pegándole a las ramas, las olivas maduras caen sobre una sábana, amén, que está debajo de las ramas. De nuevo, esto trae, amén, atención a Jesús. ¿Usted sabe por qué? Porque Jesús allí sabía que le esperaba un momento donde varas estarían tendiéndose sobre sus espaldas. Gloria sea el nombre del Señor. Y allí él estaba luchando, amado hermano, con ese pensar, con ese sentir. Los látigos, amén, marcaban aquellas varas que daban sobre aquellos árboles para tumbar las uvas, amén, las olivas maduras. Déjeme decirle, iglesia de Jesucristo, espiritualizando esto, yo creo que en cada azote que le dieron a Jesús caían olivas maduras al piso. ¿Tú sabes quiénes eran esos? Todos los que se salvaron en aquel tiempo, los que se están salvando ahora y los que se seguirán salvando a través de los años y de toda la historia. Siguen cayendo, hermano querido, aleluya, oliva madura al suelo cada vez. Amén, de que por cada uno de aquellos azotes que recibió nuestro Señor. Hay 3 pasos para esparrachar las olivas. Todas las olivas se tiran en un molino de piedra para ser molidas por un hombre o por un animal, dando vueltas, amén, con un palo, pegando, amén, pegado a la piedra redonda y pesada. Lo que sale de ahí, hermano, es lo que usted conoce como el extra virgin oil. ¿Cuánto lo ha leído en los supermercados? Amén. Que hay aceite de oliva virgin, pero hay uno que es extra virgin. Lo primero que sale, y esto yo lo estuve recibiendo de un profesor en España. Amén. Fui a España a oír acerca de esto porque en España se brega mucho con esto. Amén. Me decía a mí, cuando tú vayas a comprar aceite de oliva, no compres ni el virgin ni la otra clase. Cómprate siempre el extra virgin. Porque ese es el que pasa por la piedra. ¿Cuánto adoran el nombre del Señor? Ese es el que pasa por la piedra. Gloria sea el nombre del Señor. Pero hay otro cosecho más. Estos, amén, cogen lo que sobra de ahí, lo meten en unos sacos y los ponen, amén, los ponen uno encima del otro y le ponen un palo encima y el aceite que sale de ahí, la cosecha se le llama virgin, el virgin oil. Pero finalmente que colectan eso, le conectan unas piedras pesadas al tronco de árbol para sacarle lo que quedaba del fruto. Algo que le trae, usted sabe lo que le trae, hace eso. Eso le trajo la atención a Jesús. Por lo que quiero decirles que no fue un accidente que Jesús escogió este lugar para orar. Eso no fue, amén, por accidente, porque Jesús vio ese jardín y yo quiero, no, habían razones por las cuales Jesús escogió este lugar, amén, para orar. En esa noche él experimentaría la lucha, amén, que se lleva a cabo cuando un alma es morida una y otra y otra y otra vez, hermano querido. ¿Sabes qué? Cuando tú estás pasando por situaciones, por problemas que tú crees, amén, que tú no tienes ni solución ni salida, déjame decirte, acuérdate de ese momento de Jesús en el Getsemaní. ¿Tú sabes por qué? Porque tu alma está siendo reducida, hermano querido, a través del molino, gloria a Dios. Pero yo te aseguro que una vez pases por el molino, al otro lado, lo que va a haber es extra virgin oil, gloria sea el nombre del Señor. Porque eso no es de segunda ni de tercera clase. Gloria a Dios. Muchos de nosotros hemos visto la fotografía de Jesús arrodillado, amén, calmadamente.
en una piedra. ¿Cuántos han visto esa fotografía? Jesús tirado en una piedra en el Getsemaní y un rayo de luz cayendo del cielo y él muy tranquilo sobre esa piedra. Yo quiero decirte en el día de hoy que eso no fue así. Jesús no estaba calmado en una piedra, amén, de rodillas orando. Jesús no estaba calmando. Yo creo que Jesús cayó sobre su rostro en aquel terreno pedregoso y amén, y lloró y gritó a su Padre en agonía, según dice Hebreos 5:7, que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía, hermano querido, librarlo de la muerte. Jesús no estaba pasándola bien allí. Jesús no fue a un pasadía al Getsemaní. Jesús no fue a gozar, aleluya, del tiempo después de su trabajo. No, mi hermano querido, él fue allí a pelear, él fue allí a luchar, él fue allí a decirle al diablo: yo estoy aquí para cumplir lo que vine a hacer, amén, aleluya, y voy a llevarlo a cabo en el lugar peor, aleluya, donde se pueden llevar nuestras batallas. Hay personas que, déjenme decirles, que nuestras situaciones, amén, nosotros queremos que el Señor nos separe y nos libre. Pero déjame decirte, yo quiero decirte una cosa, en este día se te van a poner las cosas peores. Mi hija en estos días me llama: papi, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque me reconcilio con el Señor, comienzo a orar y estoy luchando, amén, y las cosas se me ponen peor. Pues yo le dije: bienvenida a la familia cristiana. Bienvenida, aleluya, porque dice Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, él decía que con lágrimas gritaba, lloraba delante de la presencia del Señor. Pues yo quiero decirte que así nosotros, las cosas, hermano querido, están color hormiga y se van a poner color de hormiga prieta. Aleluya. No hay otra forma de cómo explicárselo. Se van a poner. Gloria sea el nombre del Señor. La realidad es que Jesús estaba debajo de una presión y tensión tal, Sí, Señor. que Lucas dice en el capítulo 22, versículo 44, que estando en agonía, oraba más intensamente. Y oiga esto: y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Santo eres. Lucas, amén, usa un término médico que todavía nosotros usamos en el día de hoy. ¿Cuántos conocen la trombosis? Usted usa todavía la trombosis en el tiempo de hoy. Amén. Ese término, que su tradición literal es coagulación de la sangre en los vasos sanguíneos causada por la presión. Jesús estaba en esa presión tan agonizante que de su cuero cabelludo, amén, resumaba, brotaba sudor con sangre. ¿Cuántos son mecánicos aquí? ¿Cuántos han brecado con motores? ¿Qué le pasa que usted dice cuando un motor está mezclando el agua con el aceite? No sirve, se fue a pique. Eso es lo que le pasa a la persona cuando le da una trombosis. O queda paralítico, o queda ciego, o queda sordo, o queda en condiciones críticas, o se muere. Aleluya. No sirve, gloria sea el nombre del Señor. Pues déjame decirte, Jesús estaba pasando por una situación donde no el agua con el aceite, sino el sudor con la sangre, porque sus capilares comenzaron a explotarse internamente y comenzaron a entrar por los poros, aleluya, donde salía el sudor, y de allí comenzó a verse esas goteras de sudor mezcladas con sangre. Esta condición no es única. Hay un especialista llamado David Terraska, ha comentado acerca de esta condición. Él dice: de gran significancia médica es que Lucas la mencione sudando como gotas de sangre. Su término en el tiempo de hoy se llama hematidrosis. Yo no sé si aquí hay alguien que sabe de Norsa o que brega con medicina. Hematidrosis.
y lo ha experimentado por pacientes, o ha sido experimentado por pacientes que han mostrado grandes estrés o choques extremos en sus sistemas. Dice que las capilares alrededor de los poros sudarios se hacen frágiles, se debilitan y comienzan a mezclar la sangre con el sudor. Y tengo un ejemplo, amén, dentro de la historia que quiero compartir con usted. Probablemente el rey francés más odiado fue Carlos IX. Quizás usted ha oído acerca de la historia de él. En el 1572 este monarca católico ordenó, amén, la masacre de Santo Bartolomeo, donde 10,000 protestantes, amén, franceses o cristianos murieron. El estrés, el choque por su culpabilidad lo llevó a la locura. Murió a la edad de 23 años, amén, de hematidrosis. Sangre comenzó a salir de sus poros sudarios y muriendo así en agonía. Aunque esta condición es poca común, es rara, casi todos mueren de ella. Así de cerca estuvo Jesús de la muerte en el huerto de Getsemaní, hermano querido. Él mismo dijo, estoy angustiado hasta la muerte. Usted sabe por qué Cristo no murió en Getsemaní, hermano querido, porque yo quiero decirle que Él no iba a morir, aleluya, de hematodrosis. Él iba a morir de crucitis, aleluya, en la cruz del Calvario. Oh, gloria es el nombre del Señor. De otra manera, Él hubiese muerto allí en esa condición porque estaba precaria la condición de Jesús. Gloria a tu nombre. Jesús vaciló. Jesús flaqueó. Jesús fluctuó cuando Él miró lo que había en la copa de sufrimiento. Versículo 36 Jesús dijo, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, dijo el Señor. Abba era la frase o la palabra más afectuosa o término que un niño le podía decir, amén, aleluya, usar para su padre judío. Significaba daddy. ¿Ustedes los nenes cuando aprenden a hablar? Que no dicen daddy. Ellos no saben correr la R, pero dicen dada o daddy. Amén. Significa daddy o papa. No tiene acento la A al final. En vez de decir papá, papa. Pues esta frase, Abba, significa daddy o papa. Amén. José, mi hijo, si me está oyendo, que me disculpe, lo estoy usando sin permiso en el mensaje. José, mi hijo, cuando llama a la mamá, le dice, hello, mamá. Y algunas veces el que lo estoy llamando soy yo y me dice, hello, mamá. Y yo digo, no es mamá, es papá. Gloria a Dios. Pues quizás él lo aprendió, amén, de Jesús. Pues Jesús le dice a su padre, daddy, papá, todas las cosas son posibles para ti. Y lo que te estoy pidiendo, no hay ninguna diferencia que tú no puedas hacer, porque tú todo lo puedes. Te pido que pases de mí esta copa. La frase tomar la copa significa experimentar algo. No es coger una copa con agua o con mosto, amén, para alegrar el corazón. No es la copa de oro que nosotros usamos, aleluya, para nuestra bebida, hermano querido. Y no estoy hablando de bebida alcohólica, estoy hablando de agua, de soda, amén, por si acaso, y de jugo de uva, y de jugo de China, amén, aleluya. No piense que el hermano ya está hablando de bebida alegre, alcoholizante, gloria a ese Señor. No estamos hablando de eso. Estaba hablando Jesús de experimentar algo. Jesús le había dicho a Jacobo y a Juan, si ellos tomaran de la copa de él, que él iba a tomar, cuando ellos vinieron donde él, amén, mira que yo me siente a la derecha y el otro a la izquierda, amén, de tu reino. Él le dijo, ¿puedes gozar de mi bautismo? Sí. ¿Puedes gozar de mi copa? Sí, le dijo el Señor. Cuando le dijo esto, les estaba hablando de una copa real. Él no estaba hablando de la copa de oro llena de mosto para alegrar el corazón. Él se estaba refiriendo a experimentar su sufrimiento y su muerte. Hermano querido que me escucha, que estás aquí en el día de hoy, has venido para yo decirte, aleluya, que
esa copa hay que cogerla. Y déjame decirle, no es copa de alegría y de gozo y de placer, es copa de sufrimiento. Aleluya, porque Cristo dijo que el que venga a mí y no esté dispuesto a poner su vida por mí, no es digno de mí, dice la palabra del Señor. Yo no sé si tú lo has leído, pero yo lo he leído en la palabra. Aleluya. Él no me presentó a mí un camino de rosa, sino un camino de espina. Gloria a Dios, para que yo caminase por Él. ¿Por qué? Porque Él lo caminó primero. Gloria a Dios. Aleluya. Te pido que pases de mí esta copa, dijo el Señor. Papá, Daddy, quítame esto. Alabado sea el nombre del Señor. Hay que experimentarla. La noche antes de la cruz, Jesús mira dentro de la copa y lo que vio le causa que su sangre se frizara. Cuando él miró esa copa por dentro así, lo que él vio ahí, el contenido de esta copa, causa que el Hijo de Dios rebuje, que se contraiga, que retroceda. Por tanto, mi pregunta es, ¿qué había en aquella copa para que Jesús se contrayera, para que Jesús retrocediera? Él vio aislamiento, él vio soledad que él experimentaría. Cuando leemos acerca de Jesús, es claro que él disfrutaba, gozaba, amén, le divertía, puedo decir, se sentía bien cuando estaba alrededor de gente. Usted sabe por qué él dijo, donde hay 2 o 3 en mi nombre, allí estoy. Porque es que le gusta estar con la gente. Amén. Él le gusta estar contigo. ¿Tú sabes qué? Antes de que tú llegaras aquí, él vino aquí esperando por ti. ¿Cuántas horas en nombre del Señor? Estaba esperándote. ¿Tú sabes por qué? Porque él le gusta pasar tiempo contigo. Él quiere pasar tiempo contigo. Qué pena que nosotros no queramos pasar el mismo tiempo con Él. ¿Cuántas horas en nombre del Señor? Que no quejamos nosotros, o sea, que pasar el tiempo que Él quiere pasar con nosotros igual de esa manera, sentirnos de la misma manera. Jesús se vio solo, Jesús se vio en una situación que nunca había experimentado. Mire, la gente común le oían con gozo y sus enemigos lo llamaban amigo de cobradores de impuestos. Los niños se congregaban a su alrededor y sus enemigos, y él los tomaba en sus manos y los bendecía. Miles venían a él y eran alimentados. En otras palabras, que Jesús siempre andaba con multitudes de gente a su alrededor. Él se sentía bien, él estaba contento. Él estaba alegre alrededor, aleluya, de la gente. Pero cuando comenzó a hablarle las demandas del ministerio a los discípulos, lo que oían, que esas multitudes salían, oiga lo que puse, como ratones cuando el barco se llena, amén, aleluya, se está hundiendo. Salieron corriendo, aleluya, de aquel lugar. La noche que se encontró con 12, uno se le fue y los otros 11 los encontró dormidos. Aleluya. Estaban descansando de lo más bien. Cuando llega la turba, los que quedaron salieron corriendo. O sea que mientras más se acercaba a la cruz, más solo se encontraba. Jesús, amén, tuvo que caminar ese camino solo. Lo que vio él en esa copa fue un camino de soledad, aislamiento por todos los que le seguían. Yo creo que él se estremeció con la noción, con el pensamiento de ser desertado, amén, desamparado por sus discípulos. Lo segundo que vio Jesús en esa copa fue, aleluya, fue el dolor físico que experimentaría. Yo te voy a decir algo, aleluya, que es elemental en la escuela bíblica. Tengo que decirles, amén, que Jesús era 100%, amén, Dios. Y todos sabemos eso, ¿verdad que sí? Pero también tengo que decirte que Él era 100% humano. Amén. ¿Cuántos saben eso también? Amén. Y como hombre, Él experimentó el dolor físico como nosotros. Él tenía nervios, tendones corriéndole por todo el cuerpo. Y en esos días no había aspirina para el dolor. Hoy nos da un dolor de cabeza y caemos a la farmacia y nos metemos 2 aspirinas y al ratito estamos aliviados. Jesús no tenía, aleluya, ni aspirina ni lugar donde buscar aspirinas.
Él tenía que pasar ese dolor, aleluya, a pulso. ¿Cuántos han tenido que pasar un dolor de cabeza a pulso porque no tiene aspirina ni tampoco alguien que se la dé ni puede comprarlas? Nosotros sabemos lo que es el dolor. Pues déjeme decirle, Jesús estaba pasando ese dolor. Mira a esa copa, mirando esa copa en su humanidad, le dio escalofrío por todos esos nervios y tendones con solo pensar en ese dolor que estaba por venir, que venía. Él sabía que iba a caer en manos rudas. Él sabía que iba a ser abofeteado y escupido. Él sabía que lo iban a coronar. Él sabía que los soldados brutales lo burlarían. Él sabía, él podía ver las laceraciones de los latigazos en sus espaldas. Él podía oír el silbido del gato de 9 rabos. Usted me pregunta, ¿qué es? Aleluya, ese gato de 9 rabos era el azote romano. Era el látigo romano, hermano querido, que al final tenía 9 puntas de hierro y que cada vez que lo tiran, aleluya, va vacío, pero vira para atrás lleno de la sangre, aleluya, y de la piel y de los músculos de aquel que ha sido azotado. Jesús vio eso. Jesús vio eso, él estaba viéndolo, aleluya. Él sabía que los clavos se habían guiado en sus manos y en sus pies. Al ver todo eso, le dice, por favor, Daddy, por favor, papá, quítame. Yo nunca he tenido una cirugía mayor, pero déjeme decirle, yo estoy seguro que aquellos que la han tenido, amén, la espera de esa cirugía es bien difícil. Uno pensando en ese tajo que me van a dar. A lo mejor, usted sabe, es un tajito chiquito y ya uno cree que lo van a lacerar de lado a lado. Eso es lo que la mente le dice a uno. Porque hay personas, hermano querido, que le dan un dolor de cabeza y dice, eso es de seguro un cáncer. Tengo que tener un tumor en la cabeza. Y ese desespero comienza a pensar y a verse cosas que no son. Amén. Hermano, Jesús estaba en esa condición. Él sabía lo que venía, aleluya. Estaba desesperado, gloria sea el nombre del Señor. Pero lo tercero que él vio en esa copa fue la vergüenza espiritual que él experimentaría. Por terrible que fuera la soledad y el dolor físico, creo que ninguno de los dos se puede, amén, comparar con el pavor que Jesús experimentó a nivel espiritual. Recordemos, Jesús es Dios, amén, aleluya, en la carne. Y con sus ojos de hombre, él vio los pecados de la humanidad, por lo que en su naturaleza santa se retuerza el pensamiento de tomarse toda esa vergüenza, toda esa desgracia, toda esa deshonra, todo ese oprobio, toda esa infamia. Esa copa estaba llena de amargura y tenía que estar, amén, entrar en sus entrañas. Él sabía que tenía que tomársela. ¿Te has puesto a pensar lo más malo que tú hayas hecho en tu vida? ¿Te puedes imaginar eso? Lo más corrompido que tú hayas cometido. Y no trates de tragar o limpiar los detalles, ponerlos en su sencillez como si hubiera sido algo pasajero, sino solo recuerda la vergüenza y el oprobio que tú sentiste